Bueno, después de la gran congestión vivida en carreteras y peajes durante estas fiestas patrias, el gobierno ha impuesto medidas de emergencia para hacer más expedito el retorno de los santiaguinos a la capital. Una tercera vía hacia Santiago, el llamado a volver temprano, también la posibilidad de aplicar restricciones en las carreteras están siendo consideradas. Bueno, queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el director de Xochitran, Rodrigo Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros, académico además de la Universidad de los Andes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A ver, quiero preguntarle primero, ¿por qué se produjo el taco, el gran taco, el fin de semana? ¿Solo porque hubo una cantidad récord como 600.000 vehículos, lo máximo había sido 421.000 el 2011? ¿Es solo por la gran cantidad de vehículos o aquí hubo un problema de gestión? A ver, bueno, se juntan las dos cosas, es un poco de ambas. Primero, la gran cantidad de personas que salieron simultáneamente. Segundo, una falta de previsión frente a qué hacer si se estimaba que iban a salir aproximadamente 500.000 vehículos. Tercero, algo que aquí en Chile no se usa, que es la gestión de tráfico en carreteras y autopistas. Sin entrar a especificar cada una de las medidas, sino que en términos genéricos, ¿el colapso que se vivió en ese tremendo taco se pudo haber evitado? Sin duda. Sin duda, existen, sofisticados modelos matemáticos para poder predecir cuándo y dónde se van a producir las congestiones en cualquier red vial. Esas cosas no se usan en Chile para el caso de las autopistas. Se dice algo así como 500.000 vehículos van a salir de Santiago, pero eso no importa. Lo que importa es en la hora punta, ¿cuántos van a salir? Y esos que van a salir, ¿van a ser más que la capacidad de la vía o que la capacidad de la plaza de peaje? Ese tipo de cosas no se hace, no se prevé. Y por lo tanto ocurren este tipo de sobresaturación. Dice usted, Rodrigo, se pudo haber evitado. Concretamente, sí. ¿Cómo? ¿Con qué medidas? A ver, suponiendo que no existe este modelo o estos modelos para poder predecir qué es lo que va a pasar. Por lo menos cuando ocurrió el problema, hay varias medidas tanto de gestión de la capacidad, gestión es administración racional de algo, de recursos, gestión de las vías, como por ejemplo haber utilizado una tercera pista, o bien haber utilizado, como se utiliza en otros países, la berma como una tercera pista legal, y no como una tercera pista, irregular, que hace, claro, del que se avive y que probablemente causa más problemas que si se usara legalmente. Perdón, lo que decía el ministro Goldberg de por qué no se había usado esa tercera pista era por el tema de que Angostura no tiene bermas, que no tiene las condiciones de seguridad necesarias para poder tener un tránsito bidireccional, que sería hacer 3 pistas saliendo de Santiago y una llegando. ¿Es cierto eso o se podría haber hecho de todas maneras? Bueno, probablemente vamos a tener un problema en Angostura, pero es que hay que ir viendo caso a caso dónde. Por eso es importante predecir lo que va a pasar para ir teniendo estas medidas de contingencia. O sea, no tiene por qué ser todo 3 pistas, 3-1, puede ser 3-1, después 2-2 y después volver a 3-1. Por supuesto, toda la flexibilidad del mundo para adecuarse a las posibilidades que existen a lo largo de la vía. Esa es una cosa. Una tercera cosa es gestión de la demanda de tráfico. Muchos de los conductores, salía en la prensa, se encontraron con el taco una vez que entraron a él. ¿Ya? Es decir, no hubo ninguna advertencia, aprovechando todo el sistema de mensajería variable que existe en las otras autopistas que alimentan la Ruta 5 Sur, que les dijera a los conductores, mire, hay una congestión severa en tal punto, utilicen otra vía o no entren, o incluso haber puesto a policía impidiendo entrar a la Ruta 5 Sur y con eso haber Eso se puede hacer porque también uno podría preguntarse si eso no es restringir la libertad de desplazamiento. O sea, si yo me quiero meter en un taco, ¿por qué no? A ver, sí, tú podrías decir eso sin lugar a dudas, pero aquí estamos frente a un tema de bienestar social. O sea, es como si uno pudiera decir frente a un terremoto, si el supermercado está con las puertas abiertas y sin vigilancia, yo entro a robar. ¿Ya? Hay un bienestar social, hay un bienestar superior. Y en ese caso, el bienestar superior era eliminar la congestión que se estaba produciendo y, por lo tanto, haberle advertido a los conductores o haber impedido a los conductores salir por esos lados y haber entrado por otros. Y no se trata de solamente restringir, sino que también dar alternativas. Al respecto, se ha abierto el debate por esta idea que ha planteado el ministro Goldberg. No lo ha dicho todavía que se vaya a hacer, ha dicho que es una idea que se ha estudiado de poder organizar el flujo a la salida de Santiago de acuerdo a el número de la placa patente.
¿Le parece a usted que esa sería una medida posible, al menos digna de estudiarse o no? A ver, sí, es una medida digna de estudiarse, pero antes de eso hay múltiples otras medidas de gestión de tráfico, tanto de la capacidad como de la demanda, que se pueden hacer antes de tomar esas medidas de restricción por placa patente. Por ejemplo, una podría ser tarificación vial por congestión, ¿ya? Subir al doble los peajes en ciertas horas, por ejemplo. Y evitar con eso que ciertas personas, que todas las personas quieran salir a la misma hora y los que no quieran pagar más puedan diferir su viaje. Y los que realmente tengan necesidad o quieran salir a la hora punta, lo hagan. ¿Ya? Esa es una medida que tiene más racionalidad económica que una medida de simple restricción arbitraria por placa patente. ¿Se ha hecho en alguna parte del mundo esto de diferir los viajes por la salida de una ciudad por placa patente? No, nunca. ¿Nunca en el mundo? No. Ya. ¿Y usted cree que atenta contra la libertad de desplazamiento o podría equipararse a lo que sucede con la restricción vehicular que tenemos en Santiago? A ver, bueno, uno podría decir es parecido a la restricción vehicular, producto que, de nuevo, por un bien superior estamos restringiendo a algunas personas. Pero es arbitraria en el sentido de que ¿por qué los números 0 y 1 van a poder Un calendario podría ser. Podría ser un calendario, pero es que lo que pasa es que, variable, cosa que le toca a todos en es que son fines de semana muy puntuales. Probablemente lo que pasó este fin de semana no va a pasar el fin de semana del 15 de octubre. ¿Ya? Y no va a pasar en otro fin de semana. Por lo tanto, no es lo mismo que un calendario de restricción vehicular donde todos sabemos que todos los días pasa exactamente lo mismo, o más o menos lo mismo, a tener un calendario de restricción por feriados. Y si se tomara la decisión, técnicamente sería posible hacerlo, tendría que ser una restricción, digamos, en algunas horas de un día determinado. ¿Cómo se lo imagina que podría funcionar, si es que podría funcionar la cosa? A ver, no sé cuál es el detalle, no sé cuál ha sido el diseño. Para esto hay que hacer diseños, hay que hacer experimentos a través de simulación computacional para ver qué pasa. Y hay que prever cuáles van a ser los problemas. A mí se me ocurre que, por ejemplo, podría decirse, los números de patentes terminados en 0 y 1 salen hasta, o pueden pasar hasta las 6 de la mañana, entre 1 y 2, de las 6 a las 7 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero obviamente es algo más arbitrario, sobre todo porque en el caso de la restricción vehicular diaria, es algo que los viajes se repiten. ¿Ya? Y en el caso de estas otras cosas son viajes de recreo, por lo tanto la gente tiene menos posibilidades o quiere sacrificar menos el tiempo para ahora, hacer este tipo de cosas. ¿Es verdad o no que el gran cuello de botella que provoca estos atochamientos son las plazas de peaje? ¿Es cierto o no? Sin duda la plaza de peaje son cuellos de botella, pero no son los únicos cuellos de botella. Hay que ver cuánto puede digamos, atender la plaza de peaje. Pero claramente, si una plaza de peaje, cobrando peaje manual, cada vehículo se demora alrededor de 2 minutos en pasar, con respecto a lo que se demoraría en flujo libre, que es alrededor de 3 a 5 segundos, obviamente los peajes son cuellos de botella. ¿Y es verdad o no que no se puede por contrato levantar las barreras, como sostiene el ministro Goldberg, que no tienen la facultad como Estado para decirle a los concesionarios levanten las barreras si es que hay taco, mientras otros sostienen que sí tienen esa facultad porque en los contratos lo que dice es cuando hay un obstáculo y depende cómo definamos obstáculo? ¿Se puede o no obligar a las concesionarias a levantar las barreras en una congestión? A ver, yo soy ingeniero, no soy abogado, por lo tanto no puedo pronunciarme respecto a los contratos. Sin embargo, si el problema es en el peaje y está claro que el cuello de botella está haciendo el peaje, yo creo que una medida del todo justo y racional sería levantar las barreras para seguir impidiendo un problema que ya se produjo porque no tomamos las medidas precautorias para que esto no ocurriera. Ahora, el ministro Goldberg también ha dicho que una solución más a largo plazo tiene que ver con la infraestructura, que en el año 2015 va a haber una tercera pista en Angostura, que en el año 2015 va a haber también una tercera pista en los puentes sobre el río Maipo. ¿Es racional pensar en que vamos a poder aumentar la infraestructura al mismo ritmo al que aumenta la cantidad de autos en Chile? ¿Se puede ir empatando eso para evitar que las congestiones vayan creciendo? No, esa es una falacia. Eso nunca ha pasado en ninguna parte del mundo. Todo lo contrario, nosotros sabemos que el parque automotor crece mucho más rápido que el crecimiento de la capacidad vial.
Por lo tanto, claro, va a poder haber una tercera pista en distintas partes y probablemente va a haber un alivio temporal de eso. Pero a las tasas de crecimiento del parque en Chile, en Santiago en particular, que está creciendo del orden del 8%, en 10 años más vamos a tener el doble de los vehículos. Tenemos 1,5 millones de vehículos en estos momentos, vamos a tener 3 millones de vehículos en Santiago. Tener capacidad vial para poder manejar esos 3 millones de vehículos es imposible. O sea, esto es como el teléfono, como cuando hay, no sé, terremoto, catástrofe y colapsan, Año Nuevo, Navidad también, y colapsan las líneas telefónicas y siempre nos dicen las empresas que esto no está pensado para que todos llamen al mismo tiempo. O sea, tenemos que asumir que las carreteras no están pensadas para que todos salgan en esta cantidad. A ver, no, nunca una carretera se piensa para la máxima demanda que existe, porque si no tendríamos carreteras de 10 pistas por sentido, que la mayor parte del tiempo estarían desocupadas. Lo que sí hay que hacer, insisto, es gestión. Así como cuando los supermercados para las compras navideñas gestionan las cajas que tienen y ponen cajas expreso, aumentan la cantidad de cajas, hacen algún tipo de medida para apresurar a los clientes, o cuando los hospitales frente a los picos del virus incisional también toman medidas, incluso se ponen hospitales de campaña, etcétera. Bueno, en las carreteras hay que hacer exactamente lo mismo. Y otro, el TAC. Por ejemplo, el TAC, por ejemplo, las medidas que yo decía de utilizar la verma, de gestionar la demanda, de dar información anticipada a los conductores a través de redes sociales o la radio o los medios de comunicación. Y aquí un tuitero a propósito de Twitter que usted mencionaba, Alberto Cirón Valle, dice, bueno, y si tuviéramos además un ferrocarril decente como en otros países europeos con los cuales nos gusta compararnos, también nos podría ayudar a algunos, dice él, a dejar el automóvil. Sin duda ayudaría para algunos viajes, pero probablemente eso serviría mucho más para los viajes habituales que para los viajes de vacaciones. En vacaciones la gente normalmente quiere utilizar el auto para tener movilidad en su destino. A menos que no vaya a haber familia y le pueda robar el auto a la familia, pero bueno. Exactamente. Señor Fernández, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.